con una hermosa reunión de tango, donde el presidente de la Academia Nacional del Tango, Gabriel Soria, nos habló de Gardel en la orquesta de Aníbal Troilo. Luego escuchamos al profesor Jorge Ferronato, que nos diera una clase hermosa sobre Sarmiento. Y cuando estábamos preparando, uno de los socios me escribe y me dice, qué bueno sería tener una charla sobre Manuel Dorrego. Y por supuesto que yo soy el presidente de la sala, pero la sala es de todos nosotros, y es sublime la opinión de cada uno si se puede realizar y si es coherente, llevable a la práctica. Por eso empezamos en forma inmediata a buscar quién podía satisfacer la necesidad de hablarnos sobre Manuel Dorrego. Y tuve la suerte que un amigo en común, el profesor Arnaldo Miranda, me pone en comunicación con el licenciado Pablo Vázquez, a quien le transmití la inquietud de poder llevar adelante una reunión sobre Manuel Dorrego. Quiero agradecerle a él infinitamente porque en forma inmediata aceptó el compromiso y dijo que para él era un placer armar la charla para los hombres y las mujeres de la Policía Federal Argentina. Por eso le doy la bienvenida al licenciado Pablo Vázquez y le digo que esta tribuna de la Sala de Comisarios Mayores y Comisarios Inspectores de la Policía Federal, ansiosos, escuchan la charla que usted nos brindará sobre Manuel Dorrego. Muchísimas gracias, Pablo. Bienvenido. El micrófono de Pablo, a ver. Podemos acá. Osvaldo, el micrófono de Pablo Vázquez, por favor. Ahí estoy. Ahí está, listo. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, listo, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación. La verdad que en mi carácter de secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, organismo del Estado, pero que se remonta desde hace 81 años de su creación, allá ya estaríamos por el 82, creado en 1938 en Buenos Aires y que ha sido una institución señera en cuanto al reflejo del perfil del revisionismo histórico y sobre todo teniendo como centro la figura del restaurador de las leyes y todo lo que hace a caudillos, gobernadores de la Confederación Argentina. Y una figura clave, por supuesto, es Manuel Dorrego. Así que además está agradecer esta oportunidad a quienes están presentes, que se toman el tiempo para estar. Yo sé que recién estaban escuchando el programa de Canal 13 de la cocina con Mauricio Asta, que era muy simpático para hacer cómo tenía que hacer las cosas, pero bueno, uno se toma sus minutos y puede plantear por lo menos un acercamiento a lo que es una de las figuras destacadas de nuestra historia argentina, y a su vez es aquel que con su holocausto marca como el pivote de lo que fue nuestra guerra civil y el desencuentro entre los argentinos. Estoy hablando justamente de Manuel Dorrego. Yo le comentaba aquí a Ricardo que desde el Instituto Rosas, la verdad que nosotros con las fuerzas, la fuerza policial y las fuerzas policiales, la verdad que tenemos un contacto muy bueno, no solo en cuanto a la presencia de oficiales y suboficiales en algunas de nuestras charlas y disertaciones, de representantes de comisarios y demás, sino también que es habitual en mi carácter de secretario que reciba pedidos formales, oficiales, de algún retrato de Rosas para alguna comisaría porteña o bonaerense. Así que de más está, por lo que refería, que para nosotros es un placer poder expresarnos con relación a la fuerza, más a la Policía Federal y a sus comisarios y demás.
Manuel Dorrego, por qué esa figura? ¿Por qué el hombre tan nombrado, denostado en algunos casos, en otras ninguneado en la historia argentina? Y se da como en varios planos. Uno puede observar en cuanto a los contemporáneos, ya después nos vamos a meter un poco en su historia, pero digamos, eh, inicio un par de minutos con la proyección de qué pasó con Manuel Dorrego, porque creo que todos sabemos que Manuel Dorrego murió, pero no solo murió por viejo o por el paso del tiempo, sino porque fue asesinado, fue fusilado por Juan Lavalle en Navarro. Creo que eso casi todos los más menos estudiantes, gente común, le queda claro que Dorrego fue fusilado. No le queda claro por qué, y no quedan a veces claro cuáles fueron algunos de los hechos que concitaron, no solo, insisto, el holocausto de Manuel Dorrego, sino las circunstancias en las cuales se vio envuelto todo ese periodo, que es bastante complejo. Yo justo ahora lo estoy dando, doy clases en un terciario de gestión parlamentaria en Ciudad de Buenos Aires, y estoy en este periodo, y para los alumnos es complejo, después del periodo de 1820 y demás, embarcarse en entender en pocas clases lo que fue ese momento. Así que vamos a hacer como una síntesis, y obviamente estoy abierto a preguntas, comentarios y demás. Es simplemente en mi caso un aporte sobre Manuel Dorrego. Entonces yo les decía que antes de entrar un poco en sus datos biográficos, eh, reflexionar un par de minutos sobre el legado de Manuel Dorrego. Y la figura de Dorrego está íntimamente ligada primero a lo que fue el inicio de nuestra guerra civil. Si bien ya se venía desarrollando desde hacía muchos años, pero esto tiene la magnitud o tiene el dato del magnicidio. O sea, en este caso se fusila a un gobernador electo democráticamente en ejercicio, depuesto por un hecho de fuerza, ante una situación de violencia ejercida por un grupo militar que se subleva a las autoridades legalmente establecidas, que realizan un golpe de Estado en la provincia de Buenos Aires, que se erige como gobernador de facto Juan Lavalle, que consulta a personeros del gobierno anterior, que era la presidencia de Bernardino Rivadavia, para cometer este acto de fusilamiento de carácter sumarísimo, y que el cuerpo de Dorrego, más allá de las cartas a su familia, esposa, hijos, y la imagen final de él con la chaqueta verde, que en realidad era la chaqueta de la Madrid, que era amigo, habían combatido, digamos, también se da esa paradoja, ¿no? Son muchos que han combatido en, en las luchas por nuestra emancipación y nuestra independencia, que han participado bajo los mandos de Belgrano o de San Martín, y que a los pocos años están en bandos enfrentados, y que eso va a generar un hecho de violencia que repercutió no solo en el Río de la Plata, sino tras las fronteras. Uno puede ver la redacción del Mariscal Sucre en la actual Bolivia, o de Simón Bolívar. Entonces, el asesinato de Dorrego tiene causas que aún hoy se están estudiando, no solo en lo que hace nuestra inestabilidad institucional y a nuestro quiebre social por la seguidilla de muertes y asesinatos que siguieron en ese periodo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sino qué pasó después con el cuerpo, que va a ser llevado luego en un catafalco por Juan Manuel de Rosas, y hoy se encuentra en el cementerio de la Recoleta. Pero aquí se introduce un primer hecho, que es la violencia institucional.
ya no es una violencia revolucionaria, y ese hecho marcó el quiebre a un gobierno legal y legítimo. Y se transmuta, insisto, en un magnicidio, en el asesinato de un primer mandatario, en este caso un primer mandatario provincial. Acuérdense, en ese momento no teníamos una autoridad nacional después de los meses que había renunciado Rivadavia y el interregno de Vicente López de Planes. Entonces, bueno, Manuel Dorrego se convirtió en un símbolo, porque era el jefe del Partido Federal. Después, bueno, vamos a entrar en detalle que era partido y demás, porque soy politólogo, así que no lo puedo obviar. Y que ese rol de jefe del Partido Federal va a ser ocupado por la figura de Rosas, y que Rosas después va a responderle en cuanto a sus homenajes y a las referencias a Manuel Dorrego, y que ese legado continuó con el paso del tiempo. De por sí, el primer dato que yo quiero acercar es el nacimiento. 11 de junio de 1787, nace en Buenos Aires Manuel Dorrego. La familia era portuguesa. Ahí nosotros vemos, si nos retrotraemos a los censos de época de los habitantes de Buenos Aires, vía Colonia de Sacramento, vinieron muchos comerciantes portugueses, obviamente vía Brasil y vía Colonia de Sacramento, y residieron en la Buenos Aires colonial. Esto en Trinitarios pobres, porteños ricos, un exquisito texto de José María Rosa, da el detalle de la comunidad portuguesa en esos tiempos. Lo cierto que la familia de Manuel Dorrego, José Antonio de Orrego sin la D, con María de Ascensión Salas. Él es portugués, ella es de Buenos Aires. Dan a luz justamente a Manuel Dorrego. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, hace sus primeros estudios en el Colegio San Carlos, se traslada a Chile, hace sus estudios de grado en Santiago. Los sucesos de 1810 lo encuentran en Santiago, y él va a adherir no solo al movimiento de Mayo en Buenos Aires, sino al movimiento que se da al mismo tiempo, con una diferencia de semanas, en Santiago de Chile, en la Capitanía General. Él va a cruzar, va a hacer unos cruces por la cordillera para acercarse a Buenos Aires y sumarse al proceso político de aquel momento. Así que tenemos una primera instancia de un estudiante de grado en Santiago que, enterado de los sucesos de Mayo, acordémonos, si lo saben, pero por lo menos hago un refresco de algunos ítems de memoria. Bueno, la situación del Río de la Plata a principios del siglo XIX era bastante compleja, después de Trafalgar y la destrucción de la flota española y parte de la flota francesa, erige a Gran Bretaña como dueña de los mares, y el plan era dominar el Atlántico teniendo dominio de posesiones españolas. 1806 y 1807 marcan la intención de invasión efectiva en Buenos Aires en 1806, durante 40 días, un poquito más, con Bereford, y a los meses, en 1807, la revancha con Whitelock. En ambos casos, el pueblo de Buenos Aires resiste, con dos figuras, una Pueyrredón, de origen francés, es la familia, y otro directamente francés, Santiago de Liniers, que son dos figuras que van a tener una relación directa con Dorrego, que después lo vamos a ver.
Esos sucesos se enmarcan también en las acciones de Napoleón en Europa, arresto de Fernando VII del rey por la trampa de Bayona, caídas las juntas en la península, no tenemos representación política y se asume en cada una de las capitales virreinales y de las capitanías generales una junta de criollos para esperar a que vuelva Fernando VII. Al mismo tiempo, los criollos, esto es, los españoles no continentales que residen en América, o españoles de América, o españoles de América del Sur, como se decían las cartas de época, también asumen la idea de tener mayor injerencia en los negocios del Estado. En ese proceso se da el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, con la figura de Bernardo de Monteagudo, 25 de mayo de 1810, Buenos Aires, ambas en el Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires la capital. Eso repercute en todo el territorio de América del Sur, al punto que, bueno, se conoce en Chile, en la Capitanía General en ese momento, y Dorrego, entre 1810 y 1811, va a ser no solo un adherente individual, sino un fuerte activista con los estudiantes chilenos en Santiago. Hay un libro muy lindo del profesor Pedro Godoy, de Chile, un hombre que estaría dentro también de los parámetros del revisionismo, que ha trabajado sobre el tema, se los recomiendo por si quieren profundizar sobre el tema de Dorrego. Lo cierto es que ya ahí Manuel Dorrego viaja directamente y se destaca como una de las principales figuras del Chile, que empieza a protestar contra el gobernador García Carrasco, que era el gobernador de la Capitanía General en ese momento. Se plantea la adhesión a Buenos Aires, cruza varias veces la cordillera, cruza solo y cruza llevando víveres, pertrechos y adherentes a la causa de Mayo, con lo cual tiene ahí una nota de importancia. Una nota de importancia porque esto es en apoyo y bajo una solicitud del gobierno de Buenos Aires, ya de la primera junta, y de la primera junta de Buenos Aires, porque después hay una primera junta de Chile con Juan Martínez de Rosas, que es un nombre que está en algún punto emparentado con don Juan Manuel, porque un pariente estuvo ahí gobernando Chile, un tatarabuelo, tío, de don Juan Manuel. Lo cierto entonces que ahí tenemos la figura de Dorrego como un dirigente estudiantil que empieza a tener inquietudes, suma a sus compañeros estudiantes de grado en las acciones de la Revolución de Mayo, y ya plegado él y plegado otros, esto después lo hago una nota al pie, vamos a ver, tanto en el tema de Dorrego y de algunos colaboradores que trajo de Chile siendo jovencito, como los hermanos Carreras, que estaban con San Martín, y que después van a tener un encontronazo con San Martín, y que un Carrera después se va a meter de lleno al inicio de nuestras guerras civiles, que después él también va a terminar fusilado. Bueno, no son pocos, este era el punto, no son pocos los hermanos trasandinos que empezaron a participar de las acciones de emancipación. Me van a escuchar que yo doy como, a veces digo emancipación, a veces independencia. En esta primera etapa, del 10 al 14, más o menos, nosotros nos estamos emancipando. Nadie planteaba un marco de independencia. De hecho, la primera junta jura por Fernando VII, la Junta Grande, su título es Junta Conservadora de la figura de Fernando VII, los triunviratos juran por Fernando VII,
Cuando se plantea la asamblea del año 13 y las incorporaciones constitucionales, porque era una asamblea constituyente, ¿no? No logra ser una constitución, pero es una asamblea constituyente, tiene en cuenta la constitución, la PEPA, la Constitución Española de 1812, la Constitución liberal que impulsó, o por lo menos vio con agrado inicial Fernando VII, después no le dio mucha importancia, pero estuvo ahí metida. Esa es la emancipación. Nosotros estábamos en un proceso de tener gobiernos con mayor representación de los criollos, pero todavía dependiendo de España. Recién el marco de independencia se da a partir de 1815 y se efectiviza en 1816. Entonces, las primeras acciones, tanto de Manuel Dorrego como de cualquiera de nuestros patriotas iniciales, es de la lucha con los realistas, tanto en la banda oriental, como los realistas que venían del Alto Perú y del Virreinato del Perú, que es el único que en toda la región se había mantenido sin ninguna variación en sus autoridades, y que querían obviamente reprimir los alzamientos de las distintas ciudades que eran sobre todo del Virreinato del Río de la Plata. Esas acciones militares tenían ese sentido, el de limitar algunas acciones con los realistas de ese momento. También me van a escuchar en esta locución hablar de realistas y no hablar de españoles, porque nosotros éramos españoles, no es que el 24 de mayo éramos españoles y el 25 nos convertimos en argentinos, no, era un proceso, o fue un proceso bastante extenso, y en ese momento nosotros teníamos no solo la identidad de españoles de América del Sur, sino hasta sus mismos símbolos, banderas y demás. Piensen en Manuel Belgrano y todo lo que le costó tener la bandera. Se incorpora, ¿por qué es importante Manuel Dorrego en esta etapa? Porque sus ansias de participar lo hacen acercarse a Cornelio Saavedra. Acuérdense que no solo era el presidente de la primera junta, sino también era el jefe del regimiento de los patricios. Y lo hace acercar al ejército del norte, ejército auxiliar del norte. El grado en que se incorpora va a ser el de mayor. Tuvo en su momento acciones de combate destacadas, combates menores, Amiraya, Sanzana, Nazareno, escaramuzas, que recibió heridas y fue destacado en su valentía, en su acción. Luego él va a revestir bajo el mando de Manuel Belgrano. Ese Manuel Belgrano, uno de nuestros padres de la patria, es el que lo va a elevar al grado de coronel, que es el grado con que él va a fallecer. Él se mantiene con el grado de coronel, no quiso lograr tener el grado de general, porque él decía que los grados se obtenían en el combate. Eso después le va a llevar alguna pelea con Pueyrredón. Pero bueno, seguimos en el caso. Reviste en el Ejército Auxiliar del Norte bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Estuvo como jefe de infantería, recordarán, o por lo menos tendrán alguna noción, que él estuvo como jefe de infantería en la batalla de Tucumán de 1812, en septiembre de 1812, y también lo estuvo en la batalla de Salta, que es en febrero del 13. Se da primero, saben la secuencia, se le ordena a Belgrano retroceder, él, bueno, entiende que no tiene que retroceder más que en Tucumán se fortalece y se desarrolla la batalla del 24 de septiembre de 1812, una batalla hasta mítica, con elementos religiosos de por medio, que lo hacen una de las batallas más singulares de nuestra historia argentina, y a partir de Tucumán empieza a correr al ejército realista hasta Salta. Esas dos batallas permiten que pueda no solo sancionarse, o mejor dicho, reunirse con tranquilidad la asamblea del año 13, sino que nunca más pueda correr peligro
Buenos Aires o Córdoba, Córdoba y Buenos Aires, con una invasión realista. O sea, eso le pone un freno, por lo menos hasta Tucumán y Salta, ¿no? Esas acciones. Hay un encomio de la valentía y de la acción que despliega Manuel Dorrego. Pero a su vez es bastante amonestado porque tiene sus cuestiones irónicas y lo que tiene que ver con... es bastante jodido en cuanto a sus planteos. Yo me guío, y todos los que leen historia, en las memorias del general Paz, que él también estaba. Y él señala lo que son las bromas que le hacía Dorrego a Belgrano por el tipo de voz, por cómo se vestía, porque decía que era manerado y un montón de cosas. Belgrano mucho no se lo bancaba, es verdad, pero reconocía que tenía valor en la lucha y en el combate. Así todo lo corre de la segunda expedición al Alto Perú, eh, al punto, bueno, todos lo repiten y yo lo tengo que repetir, que Belgrano se lamenta que en Vilcapugio y Ayohuma, que son 2 derrotas, si hubiese estado Dorrego, otro hubiese sido el resultado. Pero bueno, él sigue ahí apartado. Cuando se dan esas 2 derrotas, vuelve al ejército del norte. En ese momento el ejército del norte se da desde la guerra regular hasta la acción de los infernales de Güemes, ¿no? La acción de guerra de recursos o guerra de guerrillas que se da en el norte argentino y lo que es el Alto Perú, el actual sur de Bolivia. Luego viene como jefe San Martín. San Martín tampoco se lo banca, él tenía menos pulgas, pocas pulgas que Belgrano, lo sanciona, todos le reconocen que es un buen militar, pero es bastante indisciplinado. Se queda ahí esperando para participar de la tercera campaña del Alto Perú, no lo quiere para nada San Martín, lo manda de nuevo a Buenos Aires. En Buenos Aires está bajo las órdenes del general Carlos de Alvear. Acuérdense que es el que había venido junto con San Martín en el 12 y otros patriotas a incorporarse a la lucha de la emancipación. Él ya está ahí dando vueltas para ser director supremo. En la secuencia de distintos gobiernos que tuvimos, primera junta grande, después determina en un ejecutivo que es el primer y segundo triunvirato, y de ese primer y segundo triunvirato se plantea que es mejor tener un gobierno de uno, un ejecutivo de uno, y va a ser el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que plantea en su momento, digamos, no Alvear, pero sí el directorio en sí, posteriormente lograr el Congreso de Tucumán, la independencia y llevar adelante tímidamente un proceso de institucionalización. Hay problemas con Alvear, 2 esenciales. Uno que venía de hace unos años, que es Artigas. ¿Qué hacer con Artigas? Porque Artigas, si bien es el héroe máximo de la banda oriental, y su figura federal, uno como el Instituto Rosas lo reivindica y todo, pero tiene un serio enfrentamiento con Buenos Aires, ya desde las instrucciones de Artigas a los diputados de la Asamblea del año 13, donde querían un Estado federal, un sistema, la verdad, de avanzada para, para nuestra región, pero como no quería que Buenos Aires sea la capital del nuevo Estado y que no tuviese injerencia con relación a las provincias, lo sacaron corriendo, y Artigas empezó a a armar su juego político, ser el protector de la Liga de los Pueblos Libres, todo el litoral le respondía a Artigas, y Buenos Aires estaba entre negociar o pedir plata por su cabeza porque lo querían matar. Esa era la lógica en ese momento. Alvear estaba porque lo querían matar directamente. Amén que Alvear estaba negociando con Inglaterra para ver cuál es la situación, no solo de reconocimiento, sino ver si el Río de la Plata
no se podía acercar al imperio. Y eso que no hacía ni 10 años que habíamos derrotado a los británicos, en 1806, 1807, pero bueno, Alvear exploró esa senda, la senda de que ellos estaban haciendo, ¿no? Desde el año 10, de llevar adelante un proceso de negociaciones, que después lo va a hacer Belgrano y Rivadavia, para ver si nos reconocen, negociar a ver cómo podíamos estar luego de la restauración de Fernando VII, que no nos viniesen a invadir militarmente, como había sucedido en la actual Venezuela y Colombia. Y lo que pasa es que Alvear al mismo tiempo empieza a hablar con Gran Bretaña, y obviamente eso no tuvo muy buenas respuestas. De hecho, el propio ejército se le subleva en Portezuelos, y él tiene que renunciar, y son otros los directores supremos. Ahí está bien lo que hace Dorrego, porque en este caso sí se subordina a las autoridades, sí le hace caso a Alvear, y empieza a combatir, para mí está mal, ¿no? Pero está bien dentro de la jerarquía militar, cumple con lo que le ordenan, y va a combatir a un lugarteniente de Artigas. En ese caso, hay un par de batallas en 1814, donde algunas gana, otras pierde. Uno de los lugartenientes era Fructuoso Rivera, que después lo vamos a ver y mucho en la guerra civil de la banda oriental, entre colorados y blancos, la guerra grande que ellos tienen, ¿no? Su guerra civil, que es el equivalente nuestro unitarios y federales, donde orientales participan en las acciones de este lado, y argentinos participan en ambos bandos, también en las acciones de la guerra civil del actual Uruguay. Lo cierto que, bueno, en este caso Dorrego lleva adelante acciones militares desde Buenos Aires contra el artiguismo. Algunas gana, otras pierde. Vuelve a Buenos Aires en el 15, se casa, su esposa Ángela se casa en el 15, da a luz a 2 hijas, una al año del 16, Isabel, y hay otra Angelita, porque la mamá es Ángela, en el año 21. Ángela Baudrix. Ángela Baudrix es el nombre de la esposa de Manuel Dorrego, y sus hijas Isabel y Angelita, bueno, como la mamá. En este caso, tengamos en cuenta que por un lado, las acciones contra el artiguismo son sumado al proyecto del directorio, pero con el tiempo, sobre todo por las derrotas, revé la posición y entabla conversaciones con el grupo político que está en contra del directorio. French, Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, Chiclana, Pasos Canqui, que era que yo siempre, el historiador Fermín Chávez estudió muchísimo de Vicente Pasos Calqui, nadie le da pelota, y es fundamental su pensamiento. Y se opuso también a alguien que yo les había nombrado antes, que participó junto con Liniers de la defensa de Buenos Aires, de la Reconquista, que fue Pueyrredón. Por eso yo les decía que paradójicamente va a haber 2 nombres de esa defensa de la Reconquista en 1806 que se emparenten con Dorrego. En el caso de Pueyrredón, porque va a tener su pelea, y muy fuerte, contra Pueyrredón, al punto que el propio Pueyrredón lo manda al exilio por las acciones y la indisciplina que muestra Manuel Dorrego, y sobre todo porque estaba aliado a estos sectores que estaban en contra de la política directorial, y obviamente va a tener un final similar a Santiago de Liniers, por el tema del fusilamiento, aunque son otras las lógicas que después, si quieren, lo podemos charlar. No se llevaba para nada bien con Pueyrredón,
disculpen, no tengo otro término, lo fleta directamente en un barco pirata, esto parece como Piratas del Caribe, lo fleta en un barco pirata de Buenos Aires hacia Santo Domingo. Se lo mandan ahí, lo que sería la actual República Dominicana. En el medio de ese viaje, el capitán plantea hacer actos de piratería, entonces ataca barcos, los ingleses lo aprenden, creen que también Dorrego está metido en eso, y él iba en condición de viajero barra casi prisionero, hasta lo meten preso en una de las islas antillanas, después se dan cuenta que no tiene nada que ver, y lo mandan para Baltimore. Ahí, en Estados Unidos, ahí llega Baltimore. Uno estima, porque yo no tengo ni muchos los datos ni los documentos, porque no tenemos en claro qué pasó con Dorrego en Estados Unidos. Yo infiero que llegando a Baltimore, en el proceso que se dio post independencia y derrota a los británicos y los debates entre los federalistas y demás, me imagino que Dorrego se incorpora a los debates de la comunidad latina en cuanto a ver la experiencia o el experimento de el primer gobierno republicano en este continente, que es el gobierno de los Estados Unidos. Así que ahí yo no tengo en claro, como muchos autores, si él leyó el Federalista Hamilton, por ejemplo, o algunos de los textos claves, o habló con algunos de los protagonistas. Estoy tentado a decirles que quizás a través de la comunidad latina, la comunidad suramericana, de hombres de negocios, o militares, o encargados de negocios diplomáticos, que eran de estas regiones, puede haber abrevado en temas atinentes al federalismo norteamericano de ese momento. Tomo un poco de agua y planteo. Él vuelve a Buenos Aires justo en 1820. Peor momento porque, se acordarán, en 1820, el famoso año 20 de la historia nuestra, las tropas de Santa Fe y Entre Ríos, Estanislao López y Francisco Ramírez, lugartenientes de Artigas, derrotan a Buenos Aires en la batalla de Cepeda, al sur de Santa Fe. Previamente ¿se acuerdan?, sublevado el ejército del norte con De la Cruz, justo Belgrano por la cuestión de enfermedad no había estado. En esa sublevación se encuentran Bustos, Heredia, está la Madrid, están todos los caudillos federales y figuras unitarias que después van a desarrollar actividades, combates y acciones de gobierno en los años siguientes. El año 20 es muy particular y justo cae bien Dorrego porque se había disuelto el directorio, lo habían echado el directorio, ya no había directorio. ¿Qué implica esto? Se suponía entre el 10 al 20 que desde la primera junta hasta el directorio había una intención de constituir un ejecutivo nacional y con un legislativo más o menos. El legislativo nuestro, que muchos no saben, fue lo que sería el Congreso de Tucumán. Ese Congreso que se erigió en constituyente en 1816, en realidad realizó legislación para todas las provincias. Y producida el acta de independencia, ese Congreso se traslada a Buenos Aires. Permanece ese Congreso de Tucumán, aunque no estaba en Tucumán, en Buenos Aires, y es el mismo que se constituye nuevamente en la Asamblea Constituyente y dicta la Constitución del 19, centralista, unitaria, que desde republicana, sí, republicana, pero no democrática, y que ninguna provincia aprobó. Así que entre la Constitución del 19, la figura del directorio y la preponderancia de Buenos Aires frente al resto,
generaron un caldo de cultivo que fue el rechazo de todas las provincias, desde la autonomía de Santa Fe en 1815, con Candioti, el príncipe de los gauchos, hasta lo que es el movimiento artiguista. Bueno, generó tal masa crítica que determinó la caída del directorio. No había más directorio. Buenos Aires se reconvierte en provincia y tiene que nombrar un gobernador. En ese momento que están, hasta hubo un momento, seguro cuando vieron, cuando el docente que se expresó sobre Belgrano habló de la muerte de Belgrano, debe haber referido al Día de los Tres Gobernadores. Nosotros no fue únicamente en el 2001 que tuvimos así autoridades de un día para el otro. Hubo un solo día que en Buenos Aires, justo el día que muere Manuel Belgrano, tuvo tanta mala suerte, pobre, que no le dieron pelota en sus últimos años, no le dieron pelota cuando murió, porque en ese momento había un gobernador designado por la legislatura, un gobernador designado por el cabildo y un gobernador designado por la milicia. Ningún gobernador. Ese era un momento de 3 gobernadores. En eso de dar vueltas, Dorrego se suma. Ya en 1820 hay un momento que es gobernador Soler. En realidad es él el que, jefe militar, cuando se produce el Tratado de Pilar. Soler va a enfrentarse con Estanislao López en la batalla de Cañada de la Cruz. Se hace el Pacto de Pilar, el Tratado de Pilar, se compromete Buenos Aires a respetar el federalismo, pagar lo que deben, porque vieron que el que pierde paga, y demás, y por supuesto Buenos Aires no respetó. Entonces otra vez tuvo que ir Estanislao López a combatir contra los porteños y otra vez vencerlos, como la mayoría de las fuerzas provinciales hacen con los porteños, vencerlos militarmente, pero después, económicamente y por intrigas y por cuestiones políticas, Buenos Aires termina ganando y generando incordia entre los distintos actores de las provincias. Entonces tenemos, bueno, Estanislao Soler es derrotado por otro Estanislao López, en Cañada de Cruz. Ahí se plantea que va a haber combates, no solo con López y sus aliados. ¿Los aliados quiénes son? Es interesante. Carrera, ¿se acuerdan que les había hablado de un José Miguel Carrera, el que se había peleado con San Martín? A uno de los hermanos lo manda a fusilar y el otro queda acá dando vueltas. Cuando digo queda acá es en el Río de la Plata, queda dando vueltas y se suma a López para combatir contra Buenos Aires. Y otro que se suma es Alvear. ¿Cómo? El Alvear, que fue director supremo y que era más porteño que no sé qué. No, bueno, pero se suma junto con López y con el chileno Carreras a combatir contra las autoridades de Buenos Aires. Contra las autoridades de Buenos Aires. ¿Para qué? Para a ver si Alvear volvía a tener cierto mando en Buenos Aires, y en el caso de Carreras, sumar prestigio militar y tener alguna ganancia para luego volver a Chile. En el medio de todo eso, lo llaman a Dorrego, una para combatir militarmente y otra para ser nombrado gobernador. Va a ser por muy poco tiempo, unas semanas, gobernador. Ustedes van a conocer más bien que el gobernador de esa época es Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, el jefe del Regimiento 5 de Colorados del Monte, cuyo segundo al mando era un estanciero de la zona de Monte, Juan Manuel de Rosas. Cuando avanzan para imponer el orden en el marco de los saqueos y del desastre que era en Buenos Aires, porque no había estabilidad política, el que lleva adelante todas esas acciones es Rosas. Así que puede haber tenido un contacto Rosas con Dorrego en esa época inicial del 20, seguramente, seguramente. Ahí nosotros vamos a ver cómo Dorrego va a sumarse, como otros, inicialmente a lo que se llamó el Partido del Orden, que después se va a transfigurar en
el Partido Unitario. Pero después va a tener, después de Martín Rodríguez, diferencias, y él se va a plegar al otro sector, que podemos llamarlo Partido Federal. Hago un paréntesis. En ese momento nosotros, avísenme si es muy largo después, para no general, pero digamos, nosotros no teníamos partidos políticos como hoy, sino en realidad eran facciones, pero la denominación partidos por lo menos ejemplifica a dónde queremos llegar. Lo cierto es que Manuel Dorrego, de inicial militar a las órdenes de Buenos Aires y gobernador por muy pocas semanas, se transfigura mediante elecciones, se disuelve el cabildo y entonces empieza la lógica de la representación por diputados o representantes a través de la legislatura. Hay voto en la ciudad y en la campaña. En una de esas elecciones ingresa Manuel Dorrego como diputado. E ingresa como diputado en la legislatura, lo que hoy ven, si son de Capital Federal, en Manzana de las Luces. Esa era la legislatura. Y a partir de ahí empieza su oposición a lo que sería, después de Martín Rodríguez, el sector unitario, que la continúa cuando se da la presidencia de Rivadavia. ¿Qué pasó? En esos momentos había una idea de lograr un Congreso Nacional, en el 21 una idea en Córdoba, Córdoba disputaba poder con Buenos Aires, Rivadavia lo saca corriendo, sí organiza un Congreso entre el 24 y el 27, ese Congreso va a elegir un presidente, Bernardino Rivadavia, o sea, el mismo que lo organizó, es el nombrado presidente, y al tiempo, en el 26, es sancionada la Constitución. Un poco raro el primer presidente, porque el primer presidente es electo en febrero, es electo por la legislatura, no por voto directo del pueblo, y la Constitución, que debía basarse ese presidente en un marco republicano, recién va a ser sancionada el 24, me acuerdo porque es justo Nochebuena, 24 de diciembre del 26. Las acciones de Rivadavia van a ser combatidas por Manuel Dorrego, van a ser combatidas como jefe de la oposición y van a ser combatidas desde los periódicos. En el caso de Manuel Dorrego, es un activo escritor y periodista. En este caso, la obra, les recomiendo, si alguna vez llegan al libro de Manuel Dorrego que hizo Osvaldo Guglielmino, que fue miembro del Rosas, murió con 100 años, él compila las editoriales y artículos que Dorrego realiza en distintos periódicos, sobre todo el 26 y el 27, antes de llegar a ser gobernador, tiene un objetivo claro, que es la lucha contra Rivadavia, o sea, son todos artículos contra Rivadavia, lo que implicaba la acción de Rivadavia. Así que, sea en el Tribuno o en otros periódicos de época, bueno, ahí van a tener la representación del pensamiento de Manuel Dorrego. Y la representación del pensamiento de Manuel Dorrego se da en la pelea final que él tiene, aunque no le dan bola porque después se termina sancionando la Constitución, pero en cuanto a que la Constitución del 26 niega la posibilidad de voto a los trabajadores rurales, a los tenderos y demás. O sea, es una Constitución representativa, republicana, unitaria, porque centraliza el poder en Buenos Aires y es ella la que nombra a los gobernadores, y a su vez es selectiva, porque el voto se da por estamentos, no pueden votar los pobres. Bueno, antes tampoco, pero porque, digamos, los que podían votar tenían que tener determinada cuota económica, pero en el caso de la Constitución del 26 es exclusivista, o sea, lo limita sí o sí, los jornaleros no pueden votar. Y eso no solo se opone Manuel Dorrego, que paradojas del destino, él va a ser diputado en ese Congreso Nacional. ¿Se acuerdan que les dije? Él es
diputado en la legislatura en Buenos Aires, pero a su vez Rivadavia convoca un Congreso Nacional, que actúan en paralelo, y él va a ser electo diputado por Santiago del Estero, por pedido del gobernador Ibarra. El gobernador Ibarra, que también es un decidido federal, después va a ser muy amigo de Juan Manuel de Rosas, cuando se dio la autonomía de Santiago del Estero, justo se cumple un aniversario este año, muy bueno para los santiagueños, muy malo para los tucumanos, porque justamente Santiago se separa de Tucumán en muy malos términos, y en el bando que funda la separación, teniendo como jefe militar a Ibarra, plantean que van a erigir una provincia de un marco federal tomando como referencia la Constitución norteamericana. O sea que Santiago del Estero le ganó a Buenos Aires en cuanto a la referencia del constitucionalismo federal norteamericano. Está escrito en el propio bando, así que es impresionante ese aspecto. Así que yo me imagino que había hasta una comunión de ideas entre el Dorrego que vino de Estados Unidos y algo debe haber abrevado del federalismo de Hamilton, con el Ibarra, que es jefe de Santiago del Estero y que justamente fue el impulsor cuando se da la autonomía de Santiago del Estero, separándose definitivamente de Tucumán, que justifica el apego a la Constitución. De todas formas, entre el 26 y mitad del 27 se da la presidencia de Rivadavia, muy resistida por Manuel Dorrego. De hecho, como jefe de la oposición, empieza a tener ciertas simpatías con lo que se llamaba en ese momento los orilleros, aunque hay un par de notas que lo nombran despectivamente, porque decían que iba ahí medio rotoso, medio sucio, que parecía como un descamisado más, así, ese es el término. Y en algún momento, ya siendo gobernador, le refieren el término que es el coronel del pueblo. Dos términos que justo ahora en la cercanía del 17 de octubre eh, están muy vinculados con el coronel Perón, en esas cosas de la traslación de la historia argentina. En el medio se da la lucha contra el Imperio del Brasil. El claro sometimiento que ellos deseaban sobre la banda oriental y los 33 orientales mediante implicó que Buenos Aires y el resto de las provincias se involucrase para defender la autonomía de la banda oriental. Ganamos militarmente, batalla de Ituzaingó y acciones del almirante Brown mediante al Brasil, pero en el marco de las negociaciones del ministro García de Rivadavia, avalamos la independencia de Uruguay. Una cosa de locos, porque habíamos peleado justamente para que sea parte de las Provincias Unidas. Bueno, Uruguay es independiente. Eso a la mayoría de los militares que habían combatido no les gustó para nada, y volvieron ofuscados ante ese hecho. En el medio de todo ese proceso, donde Rivadavia es repudiado por ese hecho, por haber avalado que querían vender las minas de Famatina, del Cerro de Famatina de La Rioja, él con una empresa británica y otras acciones que, aunque pudo haber modernizado Buenos Aires, no se ajustaban con la lógica de ser un presidente del resto de las provincias, bueno, tiene que huir y se va al exilio, quedan su gente ahí dando vuelta, y Manuel Dorrego va a asumir como gobernador, o sea, tras la caída de la Constitución del 26, al mismo tiempo que se disuelve la figura del presidente raro, porque era presidente y no teníamos república, fue presidente antes de tener una Constitución, bueno, eso cae, y vuelve Buenos Aires a tomarse como gobernación. Manuel Dorrego es electo por el campo y la ciudad como gobernador. Ese gobernador planteó una serie de medidas, desde lo económico con el Banco de Buenos Aires, hasta lo político, acercamiento con algunos sectores que habían quedado enfrentados entre unitarios y federales, en algo que podemos decir que fue un gobierno de unidad.
o por lo menos él pretendió, y eso que venía del bando federal y había combatido a los unitarios, sin embargo, pretendió generar un gobierno de unidad. No lo entendieron ni Lavalle ni aquellos que estaban juntos con él, y plantearon una serie de oposiciones que trocaron en acción militar, en autoproclamarse Lavalle gobernador en una de las iglesias de Buenos Aires, combatir a Manuel Dorrego, plantear Dorrego llegar a Estanislao López, el patriarca de la Federación, para ver si podía tener alguna unión junto con él y con el jefe de la milicia de la campaña, que era Juan Manuel de Rosas. Pero los sucesos de Navarro generaron que una condena, que quizás es la nota discordante de Lavalle de todo su tiempo, de propios y ajenos, que señalan, y eso creó un tipo de convicciones, pero que ahí se equivocó Fiero y le hizo caso a quien no le tenía que hacer caso en cuanto al fusilamiento de Dorrego, y que eso lo persiguió durante toda su vida. Hay un texto que refiere que hasta en el cabalgar del caballo y cuando sentía el trotar y demás, sentía el nombre de Dorrego y le carcomía la conciencia. Bueno, lo cierto es que determina el destino final de Manuel Dorrego en cuanto a fusilarlo en diciembre de 1828. La acción de Manuel Dorrego frente a las protestas de él, hasta pedidos de algunos unitarios como la Madrid, de lograr eh, que no fuese fusilado, que a lo sumo se lo llevase al destierro y demás, no tuvo resultado. No tuvo resultado, y va a ser en Navarro con la asistencia de Agüero, del Carril, Juan Cruz Varela y otros que estaban en su momento en el gobierno de Rivadavia, fueron como los que persuadieron a Lavalle de llevar adelante ese fusilamiento, esa acción, ese magnicidio. Finalmente, debemos decir que Lavalle, a pesar de eso, asume toda la responsabilidad de cuando hay otros que tendrían también que estar pagando esa culpa. Y el 13 de diciembre de 1829 se fusila a Manuel Dorrego. La imagen clásica, porque no tenemos salvo un cuadro o un par de pinturas sobre Manuel Dorrego, es la de él con la chaqueta verde. En realidad no es la chaqueta de él, es la chaqueta que le presta la Madrid. Los colores de los unitarios era el color verde y el celeste, mientras que los federales era un azul más oscuro. Y en ese caso, Dorrego trae hasta como paradoja de la Unión Nacional que no pudo ser la chaqueta del enemigo, pero que en ese caso la Madrid no quiso que tuviese ese trágico final. En diciembre del 28 se termina no solo la vida de Manuel Dorrego, sino se termina una experiencia política que después descantaría en una guerra civil que, con el accionar de Rosas y la configuración vía Pacto Federal de la Confederación Argentina, tendría otro rumbo, seguirían los combates internos y externos, pero hay un actor que ya no va a poder participar, que es Manuel Dorrego. Con el triunfo de Rosas al tiempo es desenterrado, es exhumado el cuerpo de Dorrego y llevado en catafalco al cementerio de la Recoleta, donde reside hasta el día de hoy. Y nosotros, como Instituto Rosa, junto con otros sectores federales, en los diciembre que podemos, pandemia mediante, haremos y hacemos el respectivo homenaje al coronel del pueblo. Así que bueno, gracias por esta posibilidad de poder hablar con Manuel Dorrego, y si tienen alguna pregunta, consulta o sugerencia, y yo la sé, por supuesto, lo charlamos. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado Pablo Vázquez. Qué, qué controvertido, cómo vamos hilando poco a poco las desavenencias y los desencuentros de nuestra historia. Acá hay una pregunta que hacen, hay una situación muy risueña, o en verdad muy triste, que es cómo eligen en forma oficial a Lavalle a ser elegido Claro, gobernador en lugar de Dorrego, y quién era el que estuvo a cargo de la farsa, un tal Julián II Agüero. Bueno, que fue en definitiva que fue lo uno que de los que intervino. escuchamos, lo que escuchamos de Pablo. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo, Pablo. Si hubiese sido en forma presencial y como es costumbre, tendríamos lo que nosotros llamamos un vino de honor para después agasajar a nuestro invitado y un presente institucional que va a ser entregado en manos una vez que todo esta situación, que es esta película de ciencia ficción que estamos viviendo, nos permita recibirlo y agradecerle muy personalmente y en nombre de todos los socios de la sala esta charla que nos ha brindado, que nos ha enriquecido con conocimientos que algunos tenían, otros no teníamos, y que pudimos ir eh, refrescando conocimientos y teniendo nuevos que nos van a permitir conocer cada día más nuestra historia, nuestro pasado y nuestros desencuentros. En Muchísimas nombre de... gracias, gracias por esas palabras. Hago una breve acotación, ya que estamos en una sala de comisarios y demás. Es en la época de Rivadavia y en el gobierno de Dorrego donde se empieza a perfilar la policía como fuerza autónoma, tanto de la milicia como el ejército. Uno de los jefes policiales de la época fue el federal Lucio N. Mansilla. El Correcto. Mansilla que había sido gobernador de Entre Ríos en el periodo entre el 20 y el 30 y pico que hubo después de la muerte de Ramírez, hubo como 30 gobernadores, uno de ellos fue puesto por Buenos Aires con acuerdo de Leñú, bueno, para no seguir haciendo el chisme, pero fue gobernador y después cuando vuelve va a ser jefe del departamento de policía de ese periodo, junto con Pedriel, Victoria y todos los demás, y ya se les determina el uniforme. Rosas después, bueno, va a pulir esas cuestiones y ya va a dar el uniforme que vemos característico de época federal, que lo tengo por ahí dando vuelta. Así que simplemente daba esa postilla por si se me había pasado como para referenciarla. Pero perfecto, porque nosotros siempre enarbolamos que es una de las instituciones más antiguas de la patria, la policía, que No, por tuvo su supuesto. origen, que tuvo su origen y que varios historiadores policiales, entre ellos Enrique Fentanes, Adolfo Rodríguez, historiadores de la Policía Federal, Ujú. han hecho gala de nuestra historia y de nuestro acervo histórico que nos lleva a los 200 años. Una de No, las no, sí, por primeras, supuesto. Es una de una. las primeras eh, instituciones que albergó la policía de Estado ahí al lado del Cabildo, donde estaban las primeras oficinas y el primer departamento de policía. por supuesto, por supuesto. Hubo antes policía que Ejército Nacional, para que vean la dimensión de las tropas y que justamente, como vos bien nombrás, disculpa que te tuteé, pero como vos bien No, por nombrás, favor, el al contrario. cabildo, por favor, el cabildo era la figura desde la época de la Reconquista española y posteriormente cuando es la conquista en América, el punto clave donde tenía que ver la vida policial. Y nota de color, si uno va, bueno, hasta la pandemia, pero si uno va a San Salvador de Jujuy, enfrente de la Casa de Gobierno provincial, está el cabildo original, chiquitito ahí, y la mitad del cabildo es museo y la otra mitad todavía cumple funciones de policía, porque está la sede de la policía provincial. Exactamente. Yo siempre se lo cuento a mis estudiantes, porque no solo la mayoría de los cabildos han quedado como museos, pero este cabildo, la mitad es museo y la mitad sigue funcionando como centro de la policía de la provincia de Como Jujuy. sede de la policía de Como Jujuy. sede, claro, exactamente, sí, sí, sí. Pablo, muchísimas gracias. Nuevamente, Por en nombre favor, de los gracias a socios ustedes. de la sala de los comisarios mayores y comisarios inspectores de la Policía Federal y de todos los amigos que nos están acompañando, muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo en otra charla que seguramente vamos a convocarte
para seguir conociendo más de nuestra historia. Quedo a su Muchísimas gracias, disposición y Pablo. les agradezco toda su atención y lo que necesiten a disposición, y después si necesitan alguna sugerencia de publicaciones, porque no se han hecho muchas sobre Manuel Dorrego, lamentablemente, sugiero, por lo menos hay 3 o 4 que se me ocurren. Arturo Capdevila, desde el lado liberal, ha publicado, y lo tengo justo atrás mío, un texto muy lindo sobre Manuel Dorrego. René Orsi y Enrique Pavón Pereira, que eran miembros del Instituto Rosas, han hecho un trabajo sobre Manuel Dorrego muy interesante. Hernán Brienza, hace unos años hizo El Loco Dorrego, que es como el libro más actual, y después destaco 2 mujeres. Una es Lily Sosa de Newton, una gran historiadora del siglo XIX, que hizo un texto por Editorial Plus Ultra en los años 70 sobre Manuel Dorrego, y una conocida, Inés Canseglia, que trabaja en la Corte Suprema, por Editorial Fabro, hizo un trabajo sobre el expediente de Manuel Dorrego en la muerte, en lo que tiene que ver con el traslado del cuerpo, y les muestro que rescaté de mi archivo la edición de hace muchos, muchos, muchos años, de toda esa historia con Manuel Dorrego. Este es, ni siquiera el número, debe ser antes del número 100. Claro, el número 10, porque el número 1 de toda esa historia de Félix Luna fue Rosas, el número 10 fue Manuel Dorrego, y en toda esa historia siempre ha salido Manuel Dorrego, y debo destacar también, siendo miembro del Instituto Dorrego años atrás, hemos desarrollado tareas al respecto, pero falta mucho, mucho, mucho para investigar de distintos ámbitos sobre Manuel Dorrego. Muy bien. Nuevamente gracias, queremos agradecerte, Pablo, saber que esta es tu casa, hasta Muchísimas cada uno gracias de por la los atención. momentos, y te vamos a convocar seguramente para armar una charla para conocer más del restaurador de las leyes, de esa figura también tan distorsionada por la historia que fue Juan Manuel de Rosas. Muchísimas gracias. Pero a disposición. Muchísimas Siempre, gracias muchas por el gracias. respeto y la atención. Por favor. Lo podemos despedir Bueno, con un fuerte aplauso, Ricardo. Bueno, sí, bueno. señor, un fuerte aplauso para el licenciado Pablo Vázquez, y nuevamente agradecerle su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, queridos amigos, fue una nueva jornada de este ciclo de charlas. De la misma forma que un socio propuso Dorrego, queda abierto que propongan qué les gustaría escuchar, y vamos a buscar a quienes realmente nos puedan brindar sus conocimientos y disfrutar dentro de esta situación que nos tiene a todos en casa, y poder disfrutar de la charla de quienes saben y quienes nos van a dar sus conocimientos, y nos va a servir para ir pasando el momento, acumulando conocimientos. Así que esperamos sugerencias. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Gracias por su permanente apoyo, y será hasta la próxima charla, que estamos en pocos días más informándoles para que nos sigan acompañando. Muchas, pero muchas gracias. Un abrazo grande para todos, y hasta todos los momentos, y a cuidarse, que como decimos, los tíos están cerca. Cuidémonos, que viene mal la mano, por favor. Cuídense. Un abrazo grandote a todos.